Habíamos estado viendo algunos versos y habíamos puesto como esa idea general, llamábamos el desarrollo de la obra de Dios, así habíamos puesto. Y hemos estado compartiendo en dos oportunidades antes de esta oportunidad. Y digamos que, para resumir, habíamos empezado diciendo cómo el Señor tiene una obra de Dios, una obra que nace en Él mismo, y Él nos la deja ver por su palabra. Y decíamos que había un versículo por el cual habíamos empezado a tocar esto, que hablaba acerca de que la obra de Dios es que nosotros creamos en el que Él ha enviado. Entonces veíamos cómo ese desarrollo de su obra se sustentaba en sus mismos hechos, en sus mismos actos. Hay una obra que Él hace, pero eso que Él hace es para esto, para que nosotros le creamos, ¿cierto? O sea, que Él gane nuestros corazones, la confianza en nuestros corazones, y depositemos toda nuestra confianza en Él. Eso es creer. Todo eso está implicado en creer. Entonces veíamos como ese desarrollo que muestra la palabra, concatenándonos esa obra suya. Entonces dice que para que nosotros creamos, Él envió a su Hijo, ¿cierto? Y su Hijo envió la palabra por sus apóstoles. Y esa palabra entonces debe fructificar en nosotros en una unidad, en una unión, en una comunión, que el mismo Hijo oraba al Padre: Padre, que ellos sean uno, ¿cierto? Para que el mundo crea. Entonces esa secuencia se da de esa manera. Pero habíamos visto que el Señor, para llegar a esa expresión de la unidad, que es como decir, en donde se desemboca el operar de Dios en la tierra, es en nosotros, y en nosotros, en nuestra unidad, ahí donde desemboca el actuar de Dios. Entonces veíamos cómo Él mismo dijo que para que nosotros pudiéramos llegar a ese desemboque, digámoslo así, para que Él pueda hacer eso en nosotros, Él nos dio la gloria que Él tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Recuerdan, mis hermanos, ese versículo que leíamos? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, perfectos en unidad, ¿cierto? Para que el mundo crea. Entonces esa promesa, esa oración, digámoslo así, que el Hijo le hace al Padre, el Hijo que es Dios con el Padre, ¿cierto? Se convierte en la provisión que nosotros tenemos de parte de Dios mismo para poder desarrollar esa obra de Dios en nuestros corazones, que es que creamos. Entonces veíamos cómo esa gloria que el Padre tuvo con el Hijo antes que el mundo fuese se refiere al Espíritu Santo mismo, en quien el Padre ha tenido comunión con el Hijo desde la eternidad, porque el Señor mismo oró de esta manera: que ellos sean uno, perfectos en unidad, así como tú en mí, yo en ti, ¿cierto? Y ese cómo entonces nos muestra la comunión del Padre y del Hijo, que está en el Espíritu Santo. Entonces esa es la provisión que hoy día nosotros tenemos. Y esa provisión que el Señor nos dio, que es su Santo Espíritu en nosotros, tiene una función principal, principalísima diría, que es la función de la cual el Padre y el Hijo le han encomendado al Espíritu. Mis hermanos, recuerdan cómo el Señor en esa misma oración, porque decíamos que esa oración es una consumación de algo que el Señor enseñó respecto a la obra del Espíritu Santo después que Él se fuese, la cual nos convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo pudiera venir. Esa encomienda que tiene el Espíritu del Padre y del Hijo, esa es la que el Espíritu viene a desarrollar en nuestros corazones. El Señor Jesús nos dijo que el Espíritu no hablaría por su propia cuenta, ¿cierto? Sino que Él tomaría de lo del Padre, de lo del Hijo, y nos lo haría saber, ¿cierto? Y que Él nos guiaría a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo tiene una encomienda muy importante, muy de una magnitud mucho más amplia y grande de la que nosotros pudiéramos llegar
a percibir y a entender aún por nuestra propia mente natural. Y por eso habíamos llegado a ese verso, y voy a leer ese verso último antes de pasar ya a hoy, digámoslo así, como a la consumación de esto. Estaba justamente en el Evangelio de Juan, que recordábamos, capítulo 16, versículo 12 del Evangelio de Juan. Hoy, si el Señor nos concede, estaríamos culminando esto, al menos en lo que podemos nosotros resumir, porque la culminación será en la eternidad, la culminación de la realidad, digámoslo así, de todo esto. Pero al menos de lo que podemos nosotros mencionar por sus versículos. Dice Juan 16, 12. Dice el Señor Jesús así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, en ese momento, no las podéis sobrellevar. O sea que hay algo que solamente puede sobrellevar el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros. ¿No? Eso nos enseña ese verso. Pero eso que el Espíritu Santo quiere sobrellevar en nosotros, porque eso nos habla, el sobrellevar es alguien que tiene un peso, alguien que tiene una encomienda, porque si no, llevar implica un desplazamiento, un avanzar, un movimiento, un llegar a un destino, partir y llegar. Como dice el Señor Jesús, yo soy el autor y el consumador de la fe. O sea que la fe tiene un inicio, una autoría y también una consumación. La fe tiene un desarrollo. Ahí nos damos cuenta cómo nuestra vida consiste en ir madurando en la fe, en ir desarrollando toda la fe que un día recibimos. Tiene un desarrollo. Entonces de eso nos habla el Señor. Entonces aquí ese sobrellevar habla de eso, habla de propósito, habla de encomienda, habla de dirección. Y todo eso Él no nos lo podía decir si no estaba el Espíritu Santo primero en nosotros. O sea que el Espíritu Santo vino para sobrellevar algo que el Padre y el Hijo querían poner en nosotros, querían poner en ti y en mí, ¿cierto? Pero que Él sabía que si primero no nos daba la provisión de su Espíritu, por más que Él insistiera con palabras, y aunque eran las palabras del Señor Jesús en la tierra, Él mismo sabía que primero necesitábamos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver, que atender, porque esta es la obra de Dios. Para esto es que el Señor ha querido que nosotros lleguemos a esta hora. No a esta hora en esta reunión, sino a esta hora en nuestras vidas, en su palabra, en nuestra salvación, en nuestro clamor a Él. Entonces, ¿qué decía? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, qué precioso, cuando venga, y ya vino, ya el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros, nunca se va de nosotros, y el Espíritu Santo está sobrellevando algo, ¿cierto? Según estos versos. Él os guiará. Qué precioso lo que el Señor nos ha ayudado. O sea que Él sabía que sin el Espíritu íbamos a quedar sin guianza, pero el Espíritu nos iba a guiar. La función que tiene el Espíritu es guiarnos a un destino, a una culminación que no proviene de ninguna otra fuente sino del Padre y del Hijo. Esa es la indicación que tiene el Espíritu Santo en nuestros corazones, y Él quiere guiarnos a esto. Ojalá el Señor nos conceda doblegar nuestra resistencia y ceder nuestra mano al guía que el Señor nos ha dejado, ¿cierto? A veces creemos que nosotros somos los guías del Espíritu Santo, y por eso a veces nosotros mandamos: Señor, haga para allí, Señor, haga para allá, Señor, dame por aquí, Señor, dame por allá, Señor, bendíceme aquí, Señor, hágame aquí, Señor, resuélvame allá, ¿cierto? Como si nosotros estuviéramos guiando a Dios a hacer algo en nuestra vida. Pero parece ser, según lo que el Señor nos indica por su palabra, que es el Señor quien quiere guiarnos. Entonces nuestra vida va consistiendo en esto, en que nosotros vayamos cediendo nuestra propia dirección a la dirección del Señor. Y esa dirección del Señor, por supuesto, que se manifiesta en los detalles de cada día en cada momento,
cada detalle, desde Señor, ¿será que acepto? Señor, ¿será que no acepto? Señor, ¿será que me muevo? ¿Será que me quedo? ¿Será que voy? ¿Será que espero? ¿Cierto? Todo eso, pero la guía del Espíritu Santo tiene un destino final, que no es solamente muchas veces el que nosotros pensamos, sino es una guía que Él tiene para desarrollar, porque le ha sido encomendado desde la eternidad para la eternidad. A esa obra nosotros tenemos que ir dirigiendo nuestros pasos, nuestro corazón, nuestra guía, ¿cierto? Si no, es como si tuviéramos dos mapas. Podríamos decir al Señor, bueno, Señor, yo voy de aquí para allá. ¿Tú para dónde vas? ¿Cierto? ¿Será que nuestros caminos, nuestras rutas concuerdan con las del Señor mismo? Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos lo haga ver, entender y vivir. Amén. Entonces el Señor está hablando aquí diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no aparte de la verdad, sino a toda. Él quiere llevarnos a todo. Por eso tenemos que orar que lo que haga falta de su verdad en nosotros queramos ser conducidos y Él nos pueda conducir. ¿Cierto, hermanos? Que necesitamos toda la verdad. No bajarnos a mitad del camino, sino dejar que Él nos guíe hasta toda la verdad. A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, o sea que qué precioso, el Espíritu Santo iba a hablar. El Espíritu Santo iba a hablar, iba a decirnos cosas. El Espíritu Santo nos habla, y te habla, y me habla, y nos habla, ¿cierto? Y ese mensaje que Él quiere decirnos es el que nosotros debemos atender también, ¿cierto? Nosotros necesitamos atender y oír, querer oírle. Cierto que a veces, hermanos, nosotros necesitamos comprender esto. No es que vamos a dejar de orar. Tenemos que orar. Tenemos que todo el tiempo estar orando. Orar sin cesar, dijo el Señor. Pero también necesitamos oír. Nuestra vida en el Señor es una relación, ¿cierto? Una comunión. Y para tener comunión y relación, pues no es solamente que nosotros hablemos, sino que también Él puede hablarnos. Nosotros le pedimos y Él quiere que le pidamos cosas en su nombre. Y en la medida que vamos madurando, nos vamos dando cuenta que nuestra petición también va madurando. Y lo que le vamos pidiendo concuerda con nuestra madurez en Él. Amén. Entonces fíjate que el Señor también tiene cosas que decirnos. Pensaríamos que la vida cristiana es solo pida, pida y pida. Pero el Señor viene a hablarnos también, ¿cierto? Dice, el Espíritu Santo no hablará, y mira que dice, no hablará por su propia cuenta, sino que, mira lo que iba a decir el Espíritu Santo, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de dónde? ¿Lo que oyere de quién? Lo que oyere entre el Padre y el Hijo. Casi nada, ¿no? Imagínate el Espíritu Santo lo que viene a hacer. A hablarnos, pero no hablarnos cualquier cosa, ¿cierto? O cuántas personas no andan preguntándole al Espíritu Santo el número del chance, el número de la lotería. ¿Será que el Espíritu Santo solo tiene que decirnos eso? Él sabe cuál es el número del chance y de la lotería, pero no nos lo dice porque para eso Él no está. Él no quiere hablar por su propia cuenta. Él oye y lo que oye es lo que habla. Amén. Entonces, hermanos, ve que aquí el Señor nos está dando esta provisión, este adelanto, ¿cierto? Entonces, ya cuando uno ve más adelante esta realidad, entonces llega uno al capítulo de Hechos, en el capítulo 13. Versículo 2, ya habíamos también visto esta misma base que acabamos de resumir. Entonces, vamos siguiendo, ¿sí, hermanos? Ese desarrollo. Mira, 13:2 de Hechos. Ministrando estos al Señor, son los hermanos que están atrás, ¿cierto? Pero que seguramente también nos corresponde a nosotros ministrar al Señor. ¿Qué quiere decir ministrar al Señor? Es servir al Señor.
¿Cierto, hermanos? Servir nosotros también al Señor. No solamente que el Señor nos sirva, Él nos sirve todo el tiempo, sin que nosotros nos demos cuenta y a veces sin que le pidamos, Él nos sirve. Y como cantábamos ahora, Él mismo es quien nos sustenta y quien nos sostiene. Si Él no nos sirviera, todos los días es un servicio de Él. Si Él no nos sirviera, no podíamos ni permanecer, ¿cierto? Pero Él también tiene que ser servido por nosotros. Entonces dice, ministrando estos al Señor, o sea, buscando al Señor, considerando al Señor, atendiendo el oído al Señor. Señor, ¿y tú qué nos quieres decir? ¿Cierto? Bueno, ya te pedí todo, ya descargué en ti toda mi necesidad, pero ¿y ahora tú qué? ¿En qué quieres tú ser servido también? Háblame, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Y ayunando también, ¿no? Dice, y ayunando. O sea, hay cosas, hermanos, que necesitamos con intención buscar al Señor. El ayuno nos habla de esto, de esperar un poco a nuestras necesidades que son legítimas, pero cuando nosotros nos queremos disponer al Señor, hay cosas que el Señor nos tiene que decir de determinada forma, de determinada manera, porque ahí demostramos también nuestra intención para buscarle a Él, ¿cierto? Hay cosas que uno no puede decir en público, ¿cierto? Hay cosas que uno dice, bueno, no, pero no te puedo decir por teléfono, tengo que decírtelo en persona, porque hay cosas que se requieren una atención especial, ¿cierto? De determinada, entre más importante el asunto, más solemnidad hay. Y esto nos habla de esa intención que tenían aquí los hermanos, ministrando al Señor y en ayuno, o sea, apartado, buscándolo a Él directamente, dándole a Él la preeminencia, ¿cierto? No todos los días lo primero debería ser el desayuno, casi todos es el desayuno, está bien, no estamos diciendo que no, pero hay veces que la preeminencia más importante que nuestro mismo alimento es el alimento mismo del Señor Jesús, como Él hablaba. Yo tengo una comida que comer, le decía Él a sus discípulos, ¿se acuerdan? Y decía, ¿cuál es? Que haga la voluntad de mi Padre. O sea que a veces necesitamos alimentarnos de esa voluntad, buscar al Señor y decir, bueno, Señor, es importante, sí, claro, desayunar, comer, el ejercicio, la misma salud, el trabajo, claro, todo es importante, pero lo más importante, ¿cierto?, es atender a la voz del Señor y hacer su voluntad. Esa es la actitud de aquí de los hermanos aquí en Hechos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo el Espíritu Santo. Por supuesto que antes había hablado también, pero este versículo es muy explícito. Este versículo nos da a entender cómo aquí está pasando algo que está concatenado con aquello que el Señor había prometido. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él hablará todo lo que oyere. Esto es lo que el Espíritu Santo va a decir. Esto que el Espíritu Santo va a decir es una conversación entre el Padre y el Hijo. ¿Cierto, hermanos? Porque Él había dicho, no hablará por su propia cuenta. Esto que el Espíritu Santo va a decir es la encomienda que tiene el Espíritu Santo para decirnos, hermanos, a nosotros, a nuestra vida. Esto tiene que ver con nuestra vida, ¿cierto? Esto tiene que ver con nuestra eternidad, con nuestro futuro. El Señor había dicho, Él os guiará toda la verdad, ¿cierto? Y hablará todo lo que oyere y os hará saber lo que habrá de venir. Y lo que habrá de venir no es otra cosa. ¿Qué es lo que hay, lo que habrá de venir? Uno podría decir, bueno, nos habrá de venir de las guerras, de los conflictos. Claro, eso también. Y después de eso, ¿qué ha de venir? Y después de eso, ¿qué ha de venir? Y después de eso, ¿qué ha de venir? Lo que ha de venir significa la consumación de las cosas. El propósito eterno de Dios mismo. Eso es lo que el Señor quiere decirnos y concluir en nuestros corazones. No solamente hablar de cosas, eventos futuros por despertar nuestra curiosidad. No, aunque Él también nos va a dar, porque todo eso son señales
de lo que Él va a hacer, ¿cierto? Pero lo que ha de venir, lo último de lo que ha de venir es lo que se consuma ya en la eternidad postrera. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos y revelarnos en nuestros corazones y darnos conciencia, revelación, intención y amor por eso. Hermanos, lo que ha de venir, no solamente lo del año entrante, ¿cierto? No es solamente lo del siguiente día, lo del siguiente año, la siguiente meta, el siguiente... No, es lo de la eternidad misma. Entonces, cuando el Espíritu Santo va a empezar a hablar aquí, Él va a empezar a desarrollar la obra que el Padre le dio para que hiciese y que el Hijo le dio para que hiciese. Cuando el Señor oraba, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, este es el efecto de lo que nosotros vamos a recibir cuando el Espíritu Santo empiece a hablarnos esto, porque esta es la obra de Dios. Habíamos leído ya el último versículo, leámoslo para ya entrar a masticar un poco, al menos a tocar más bien. En el capítulo 14, versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra, por eso habíamos hablado del desarrollo de la obra de Dios, para la obra que habían cumplido. O sea que esto que va a empezar a hablar el Espíritu Santo, hasta ese, la obra cumplida, es el desarrollo de la obra de Dios en la tierra. Y lo vamos a empezar a leer acá. Porque esa obra de Dios que habíamos leído, la obra de Dios es que creáis. Ese creer tiene un desarrollo, un desenvolvimiento. La obra de Dios no es tan abstracta como a veces nosotros podríamos pensar y quedar. Ah, sí, el Señor está, pero quién sabe, ¿no? ¿Cómo será eso? ¿Será que eso se ve? ¿Será que no se ve? ¿Será que la obra del Señor es, si es algo que yo no alcanzo a ver y queda por allá como en la nebulosa? ¿Cierto? Ya el Señor nos dijo, hay cosas que en su momento no podía decir porque no las podían sobrellevar. ¿Quién va a poder sobrellevar un encargo de Dios, del Señor? Sin el Espíritu Santo es imposible. Pero ahora con el Espíritu Santo eso tiene un desarrollo, tiene un escuchar, tiene un entendimiento y tiene un reflejo, un producto de lo que hemos oído, de lo que se nos ha revelado por el Espíritu a nuestra vida. Ahí necesitamos nosotros tener nuestros ojos abiertos, nuestra oración cada vez más inclinada a eso, a este propósito eterno de Dios. Entonces dice así, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué empieza a decir el Espíritu Santo? Mira esto, apartadme a Bernabé y a Saulo. Hermanos, por aquí empieza la obra del Espíritu Santo, el hablar del Espíritu Santo, lo que oye del Padre y del Hijo. ¿De dónde el Espíritu Santo sacó este apartadme? ¿Cierto? ¿Quién le diría eso al Espíritu? ¿De dónde sacaría eso el Espíritu? Hermano, esa es la conversación del Padre y del Hijo. Apartadme. Y creemos, hermanos, que este apartarnos, por supuesto, tiene mucha amplitud, ¿cierto? Pero ¿será que esta conversación será solamente para algunos pocos? ¿Será que quedó escrito aquí solamente para contarnos una historia de Pablo y de Bernabé? También para eso, pero también para que nosotros oigamos, ¿cierto? ¿No dice el Apocalipsis? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿cierto? A las iglesias. Y esto lo está diciendo el Espíritu Santo también. Hermanos, la obra del Espíritu Santo comienza por apartarnos, ¿cierto? Apartarnos. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. Esta es la obra de Dios, consumándose y desarrollándose por su Santo Espíritu. Apartarnos es la intención del Espíritu Santo, que viene del Padre y del Hijo. Y esa encomienda, antes el Espíritu Santo no podía decir esto, el Señor mismo, ¿cierto?
sea que probablemente lo que el Señor mismo quería decirle ahí en su momento a sus apóstoles tenía que ver mucho con esto, con el apartarnos, ¿cierto? Pero Él decía, no, pero ¿para qué les voy a decir yo ahora esto? Si no lo podrían sobrellevar, si el Señor les hubiera dicho a ellos, apártense, de pronto ellos hubieran entendido eso de una manera externa, de una manera natural, humana. Pero ahora es el Espíritu mismo el quien nos revela eso. Y yo sé que el Espíritu Santo nos habla, y Él es el que nos dice, ¿cierto? Y Él es el que nos aparta, y nos dice, mira, apártate, apártate cada vez más, pon tus ojos cada vez más en la obra para la cual yo te he llamado. Y por supuesto que esto primeramente se lo dice aquí a Pablo y a Bernabé, pero no podemos desligar esto de todo el resto de la palabra. Mis hermanos, ¿recuerdan eso que dice en Efesios? ¿Para qué fue que el Señor llamó a los apóstoles? No dice para que nosotros seamos también perfeccionados para la obra del ministerio, ¿cierto? O sea que el Señor a todos nos tiene en función de la misma obra. Comienza por algunos, pero nosotros no podemos excluirnos. Este llamamiento no solamente para los apóstoles, o más bien Él llamó a estos apóstoles para que nos vamos a dar cuenta que esto termina también llamándonos a nosotros, ¿cierto? Entonces mira, hermanos, lo que el Señor tiene para decirnos es apartémonos para la obra a la que el Señor nos ha llamado. A cada uno el Señor nos ha llamado a una obra y a todos para la obra, ¿cierto? Nuestra obra no debe estar desligada de la obra de Dios. Entonces dice así, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto que vamos a leer aquí es la obra a la que nosotros también hemos sido llamados, a cooperar, a participar. Esta es la obra. Entonces dice así, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque se acuerdan que el Espíritu Santo iba a ser nuestro guía. O sea que esa guía es este caminar. Nuestro caminar debería ser una guianza permanente del Espíritu Santo. Porque Él está para guiarnos. Él no nos quiere dejar sin guía, sin dirección. Entonces dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Aquí empieza a cumplirse eso. Él los guiará. ¿Pero a qué nos va a guiar? ¿Solamente a guiar el destino vacacional cada año? También, seguramente a ese también. ¿Pero será solo a ese? ¿O también Él querrá guiarnos de esta manera? Entonces, miremos cómo empieza la guianza del Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, mira todos estos viajes que son los viajes de la obra, por eso nosotros entendemos cuando estos viajes son en función de la obra, vemos esto con esta luz, con el desarrollo del Espíritu Santo quiere hacer en el corazón de todos, esos viajes, ¿cierto? Esas direcciones del Espíritu Santo, por allí, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, a esta ciudad, a esta otra, que anunciaban la palabra de Dios, ¿cierto? El anunciar la palabra de Dios, esa es la guianza del Espíritu Santo. Para eso nosotros nos movemos en esa tierra, para eso nosotros vamos aquí o allí o allá, siempre en función de la palabra de Dios, de ver que la palabra de Dios, que es esto mismo, se vaya cumpliendo, se vaya desarrollando en toda la tierra. El Señor Jesús dijo, id y hacer discípulos, ¿cierto? En Jerusalén, comenzando desde Jerusalén, pero después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el lugar donde el Señor nos puso, la ciudad donde el Señor nos puso, los destinos que el Señor nos ha dado, la ruta que Él ha marcado en nuestra vida, va llevándonos a tener conciencia de esto. Entonces dice que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea que Juan estaba ayudando, ¿a quién? A la obra de Dios.
¿Ve? Algunos tenemos que ayudar a esto, ¿cierto? ¿De qué manera? De la manera como el Señor te habla y te indique y te muestre. Entonces dice así, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. O sea que en esto, mire cómo empieza a desarrollarse la obra del Espíritu Santo, frente a la oposición, descubriendo lo que es falso, denunciando lo que es falso, aún todo lo que tenga nombre en principio religioso, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿cierto? Por más vestidura blanca que se quiera poner, si es un falso profeta, hay que llamarlo falso profeta, porque el Señor con esa obra está conquistando el reino que Satanás le arrebató en la tierra, Él lo está conquistando, y esta es la obra del Espíritu Santo, ir conquistando, quitando lo oscuro y poniendo la luz. Mire, ¿sabe cómo se llamaba? Bar Jesús, quiere decir hijo de Jesús, ¿no? Qué nombre, parece como si un nombre bonito, ¿no? Sí. Bar Jesús, probablemente uno podría ser ingenuo, pero el Espíritu Santo nos va guiando, nos va dando un discernimiento, hermanos. ¿Y acaso no también es así el Espíritu Santo al principio de nuestra vida? Nos va guiando y nos va diciendo, esto sí es verdadero, o esto será un falso profeta, esto será solo la religión, será también mentira, ¿cierto? Ese es el desarrollo, la obra de Dios. La obra de Dios es que creamos, también tiene que ver con esto. Porque así es que el Señor va ganando el terreno en nuestros corazones. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Ese era Sergio Paulo. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas. O sea que en la obra del Señor va a haber resistencia. Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, mismo era el mismo Bar Jesús. Procurando apartar de la fe al procónsul. Ahí usted ve el enemigo apartando de la fe, ¿cierto? O sea, oponiéndose a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Mira para qué el Espíritu Santo nos quiere llenar y nos quiere mover. Cuando dice aquí lleno del Espíritu Santo, me acuerdo de las palabras del Señor Jesús acerca del Espíritu. Él os guiará toda la verdad. Eso es llenura, completación, perfección, desarrollo, madurez. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo que en nosotros pueda tener espacio para llenarnos es no solamente para tener una sensación externa en nuestras manos. A veces se podría confundir, la llenura del Espíritu Santo que nos hormiguean las manos, nos hormiguean los pies. Pero eso no necesariamente tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo lo llena todo. Nos puede hablar todo, puede depositar todo lo que tiene del Padre y del Hijo y que Él oye y nos lo pueda transmitir y transferir todo. Entonces mira lo que dice aquí. Lleno del Espíritu Santo, fijando en Él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Con su magia y con sus cosas. Hay magia, hay prueba, hay oposición, hay ocultismo. Todo eso el enemigo lo va a usar para quitarnos de la rectitud del camino de Él. Entonces dice así: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego por querer enceguecer, quedó el ciego, y no verás el sol por algún tiempo, así es el Señor. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Ve cómo esto llevó al procónsul a la fe. Esa es la obra del Espíritu Santo, hacer que creamos. Esa es la obra de Dios, que solo puede ser ir completándose de esta manera.
maravillado de la doctrina del Señor. O sea que, hermano, esta es la obra de Dios. Aquí se está consumando. Acordémonos lo que dijo el Espíritu Santo: apartadme para la obra lo que los he llamado. Pero esta obra no es desligada de la obra misma de Dios enviando a su Hijo. Es la obra. Es la misma obra, solo que ahora desarrollándose en la tierra, haciéndose visible, palpable, ¿cierto? A nuestros propios ojos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea que fíjese que también algunos se pueden apartar de la obra. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos para no apartarnos, y esto tenemos que discernirlo también, ¿cierto? Tenemos que seguir, ¿cierto? No quisiéramos que nadie se apartara, quisiéramos seguir siempre juntos, pero si algunos se apartan, no podemos ir con los que se apartan, no podemos tampoco ir al ritmo de los que quieren apartarse o de los que no quieren avanzar, porque lo que sufre es la obra del Señor. Necesitamos avanzar, y con los que quieran avanzar, qué alegría que pudiéramos avanzar en el Señor, ¿cierto? Esto es la obra del Espíritu Santo. Todo esto está aquí para enseñarnos, para ayudarnos. Volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones y hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Entonces aquí es esto que está diciendo Pablo, está dentro del contexto de lo que es la obra, de lo que es el desarrollo del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? ¿El qué? El hablar, el exponer la palabra. Eso está dentro de la obra del Espíritu Santo, que es la obra de Dios, que es para que nosotros creamos cada día más, ¿cierto? Sigámoslo bien. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, y aquí va a resumir lo que es la enseñanza de Pablo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, aquí esta es la predicación de Pablo. Vamos a leerla rápido para tomarle sentido a lo que debería ser nuestra predicación. Esta es como una base de lo que debemos hablar nosotros, así como lo hacía Pablo por el Espíritu, enviado y encomendado por el Espíritu, porque esta es la misma encomienda que nosotros tenemos, hablar de estas cosas, ¿cierto? El enemigo a veces quiere que hablemos solamente de cosas superficiales, de cosas terrenales incluso, pero esta es la base de lo que se debe predicar. Mira, el Dios de este pueblo de Israel, por ahí comienza la predicación, por Dios, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantó y los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Hermano, aquí está predicando todo el Antiguo Testamento. Lo está resumiendo. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero,
Lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea de Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio, o sea que es el mensaje de Dios, de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que Él le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, porque esa es la obra de Dios, que creamos. ¿Cierto? Ese es el resumen de la predicación de Pablo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Aleluya. Gracias al Señor que los corazones fueron tocados para que les hablasen de estas cosas. Estas cosas es el desarrollo de la obra de Dios en la tierra. Estas cosas. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las profecías, la divinidad del Señor, la resurrección, su obra en la cruz, la tipología, ¿cierto? Los salmos. Estas cosas, hermanos, es cuando a nosotros nos viene un anhelo por esto, por ver la resurrección del Señor, por ver las provisiones de la cruz, las provisiones de su ascensión, las provisiones de la resurrección. Eso es el Espíritu Santo moviéndose en nosotros, transmitiéndonos lo que oyen entre el Padre y el Hijo. ¿Cierto, hermanos? Eso es. Probablemente para nuestra alma sea más agradable oír de otras cosas, pero para el Señor lo agradable es hablar de esto, de lo que habla el Espíritu Santo, que oye del Padre y del Hijo. Esa es la obra de Dios. No solamente, pero ¿cómo es que somos hijos del Rey? Y entonces el Evangelio de la prosperidad y todo ese tipo de cosas. Eso cada vez, en la medida que nos vamos acercando a la eternidad, esos temas van siendo puestos cada vez más en la colilla y solamente prevalece lo que el Señor quiere ir completando en nosotros. No es teología, es la palabra del Señor, es la palabra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces dice así: para que les hablasen de estas cosas. Qué precioso, hermano, cuando hay espacio para hablar de estas cosas. Eso está el desarrollo de la obra del Señor. Y dice así: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Todo esto tiene mucha riqueza. Estamos apenas así pasando rápido para ver todo el contenido de lo que nosotros debemos ver por la obra de Dios, por la voz del Espíritu Santo, de la gracia de Dios. Por eso hay que hablar siempre de la gracia, constantemente de la gracia, porque la gracia es la que sustenta todo. Todo es sustentado por la gracia y en esas que tenemos que permanecer, esforzarnos y prevalecer. Entonces dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. O sea que en medio de la obra de Dios también hay celos. Señor nos guarde. Y rebatían lo que Pablo decía.
¿Qué era lo que Pablo decía? De la gracia, lo que acabamos de leer. Pablo decía, por la ley no podéis ser justificados. ¿Cierto? ¿Qué sería lo que rebatían? Pues lo contrario. Quitar la gracia y poner la autojusticia, la justicia propia. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndolo y blasfemando. Tremendo. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, porque a veces se desecha, el Señor nos guarde a nosotros de desecharla, porque nosotros en nada somos diferentes de estos que oyeron y desecharon. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí los volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¡Qué precioso! Y creyeron. Aquí está la consumación de la obra de Dios, pero se da cuenta que nosotros tenemos que ser contradecidos, blasfemados, ¿cierto? Pero si creen, en esos que creen y en esos que vamos creyendo cada vez más, en eso se va completando la obra de Dios. Entonces hay que hacerlo para que algunos crean, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La obra del Señor extendiéndose. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Qué tremendo que el Señor usa mujeres piadosas y distinguidas. Tan raro, ¿cierto? A veces les pasó hacia ellos. Qué raro. Y a los principales de la ciudad. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Tremendo. Todo esto está en el ámbito de la obra de Dios. Cuando uno leía al principio, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que os he llamado, uno no se imagina que el Espíritu Santo les iba a pasar también por expulsiones. Pero esto está dentro de la obra de Dios. Está dentro de lo que el Señor usa para que otros crean. ¿Cierto, hermanos? Entonces, bueno, si ellos eran expulsados, pero se cumplía la obra del Señor, pues valía la pena la expulsión. Que el Señor Jesús, hermanos, ¿se acuerdan cuando Él dijo? Las puertas del Hades no prevalecerán. Yo voy a edificar mi iglesia, pero las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando somos expulsados, en todo caso, el Señor va a hacer lo suyo, aún en medio de las expulsiones, de los celos, de las blasfemias y todo esto. ¿Cierto? Entonces dice así, ellos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio, que así les había dicho el Señor Jesús. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué precioso. Aconteció en Iconio que entraron, porque sigue la obra, juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó. Aleluya. Desarrollo de la obra de Dios. Una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. O sea que también el Espíritu Santo va a hacer señales y prodigios. Está dentro de la obra, ¿cierto? Qué precioso, hermanos, que el Señor también haya dejado esto. Y la gente de la ciudad estaba dividida. A veces hay ciudades divididas. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Hay que estar del lado de los apóstoles en cada ciudad. No sea que el Señor se halle en el bando contrario, ¿cierto? Hay que ver dónde está el apostolado del Señor y estar ahí.
Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, no a aplaudirlos, sino a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. O sea que hay que huir también por dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio, o sea, el mensaje de Dios. Ese es el Evangelio, la buena nueva. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Así es el diablo. A veces apedrea, ¿cierto? Y a veces exalta. Y a veces es más peligroso. A veces estorba más el enemigo con la exaltación que con las apedreadas, ¿cierto? Entonces, esto también tenemos que tener discernimiento. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con él la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Y esto, hermanos, es un grado superlativo, ¿cierto? Pero seguramente que esto en menor proporción, también nosotros tenemos que guardarnos de esto, ¿cierto? Que nosotros no podemos recibir nada porque nosotros no somos nada, ninguna honra ni nada de eso, ¿cierto? Y tampoco procurar nosotros hacer eso con los hermanos, porque también a veces, sin darnos cuenta, ¿cierto?, podemos dar espacio al enemigo en nosotros o en otros, ¿cierto? Entonces mira, dice así: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y todos somos así, hermanos, ¿cierto? Todos somos iguales en este aspecto. Somos hombres, ¿cierto? La idea no es engrandecernos, ni querer admiración, ni fama de otros, ¿cierto? Eso está dentro de lo que el Señor va haciendo en su obra. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, ¿cierto? Aunque los apóstoles no quisieron ser, pero a veces las personas no entienden, ¿cierto? Y terminan pasándose de la medida, que los mismos apóstoles no querían estos sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, otra apedreada, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Tremendo, ¿no, hermano? Y él había salido para hacer la obra de Dios, que la obra de Dios consiste en irnos, como decir, ir experimentando la muerte del Señor. A veces incluso, como en este caso, hasta en lo físico, pero nuestra alma tiene que ir, como dijo el Señor: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pablo hubiera podido quedarse solo y vivo, pero aquí estaba apedreado y llevando fruto del Señor. Entonces dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, o sea, siguió, avanzó, ¿cierto? Ni siquiera las apedreadas, porque, hermanos, este viaje no era solamente un viaje cualquiera, era el viaje donde se estaba desarrollando la obra de Dios, ¿cierto? Entonces Pablo se daba cuenta de eso. No, esto es una oposición del enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos duele todavía, pero hay que avanzar, porque esta es la obra de Dios en la tierra. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea que hay ciudad por ciudad, es lo que el Señor quiere ir conquistando, poniendo su
candelero en cada ciudad, poniendo su luz en cada ciudad. Y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, hacia allá la ruta de vuelta, a Iconio y Antioquía. Y uno puede ver en la parte de atrás el mapa del primer viaje de Pablo. Confirmando los ánimos de los discípulos. O sea que esto también está dentro de la obra del Señor, confirmar los ánimos de los hermanos, de los discípulos, de la iglesia, animándonos, ¿cierto? Eso es parte de lo que el Señor quiere hacer. Exhortándoles también. ¿A qué? A que permaneciesen en la fe. Qué rara esta palabra de exhortación. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Sí ves? Porque esa debe ser nuestra exhortación, hermano. No se mueva de la fe. No salga de la fe. No caiga de la gracia. ¿Cierto? A eso es que nosotros debemos exhortarnos todo el tiempo, porque esa es la mayor tendencia que tenemos nosotros, en nosotros mismos, es a salirnos de la fe, a salirnos de la creencia. Y la obra de Dios, ¿qué es? Que le creamos, que creamos en el que Él ha enviado, una fe que se va desarrollando, que va creciendo, que va fructificando en nosotros. Por eso aquí la exhortación era a que permaneciesen en la fe. Ahí debemos permanecer. La Biblia nunca habla de que salgamos de la fe, ni que lo que sigue después de la fe son las obras. No, eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia sí es que permanezcamos en la fe, ¿cierto? Que la fe fructifica, eso también lo dice la Biblia. Que la fe produce obras, eso también lo dice la Biblia, pero no dice que la fe tiene que cesar. No. La fe tiene que aumentar por la palabra de Dios. Dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que ahí está lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Introducirnos en el reino. Hacernos participantes de ese reino. Ese es el desarrollo de la obra de Dios, mediante todo esto que hemos leído. Y, mira aquí, constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea que esta es la obra de Dios. Esto fue para lo que el Espíritu Santo los apartó. Esta es la culminación de la obra. ¿Qué? Una iglesia en cada ciudad, con ancianos, con obispos, con diáconos. Eso es la obra de Dios. Para que nosotros podamos ver la obra de Dios. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Ve? Esto es, hermanos. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron, ¿a quién? Al Señor en quien habían creído. Esta es la obra de Dios que creamos, ¿cierto? Él envió a su Hijo, envió a sus apóstoles, la palabra por sus apóstoles, nos capacitó por su Espíritu, la gloria que yo les he dado, ¿cierto? Para que Él nos hablara y nos condujera y nos dijera esto. Hermanos, de esto trata el Nuevo Testamento. Leamos el Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta que de esto trata la palabra de Dios, de su iglesia, de la formación de Él en nuestros corazones para producir su iglesia, para que su iglesia se vea, para que su iglesia sea tangible y podamos decir, Señor, aquí está tu iglesia en tal o cual ciudad, ¿cierto? Con frutos, madurada, ¿cierto? Ese es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, porque esto es lo que el Padre le dice al Hijo. La conversación del Padre y del Hijo es acerca de su iglesia, de establecer su testimonio en la tierra, de la predicación, de su palabra en la tierra, hermanos. De esto hablan la obra de Dios, ¿no? Entonces encomendaron al Señor, qué precioso, porque la iglesia está encomendada al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, ¿a qué?
a la gracia de Dios. Uno a la gracia de Dios se puede encomendar y nos debemos encomendar a la gracia de Dios. No temamos encomendarnos a la gracia de Dios. A veces decimos, no, pero es que toda la gracia, sí, toda la gracia. Encomendémonos siempre totalmente todo a la gracia, porque la gracia es la que puede producir. Si uno no encomienda todo a la gracia, lo que no esté en la gracia no produce. Lo que esté por fuera de la gracia no obra. ¿Cierto? Pero aquí dice, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, la obra de Dios cumplida, son estos versículos que acabamos de leer. Sí lo vemos, hermanos. Sí podemos ver la obra cumplida en esto. ¿Y será que esto no tiene que ver con nosotros? ¿O será que esto por el contrario, nos involucra más a nosotros? Yo creo que sí estamos involucrados en esto. La obra de Dios cumplida, ¿cierto? Es la iglesia. Es que maduremos en el Señor como iglesia, que estemos en comunión juntos, dando testimonio en cada ciudad, en cada localidad. Porque esto es la gloria que nos has dado, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros. Hermano, entender esto, ¿para qué fue que el Señor nos dio su Espíritu? Que es la gloria misma de Él y el Padre. Es para esto, y un día, si nosotros damos espacio a esto, aún el Señor nos va a galardonar con esto. Hermanos, ¿se acuerdan de ese verso? Mira en Pedro. Mira esto, dice así. Primera de Pedro capítulo 5, vamos terminando aquí. Primera de Pedro capítulo 5, dice 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, el Señor Jesús, vosotros, ¿quiénes? Estos, los que hayan tenido cuidado del rebaño del Señor, que a eso somos llamados todos, ¿cierto? Como Él le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Eso, ahí se demuestra el amor verdaderamente madurado del Señor en nuestros corazones, ¿cierto? El amor tiene que ser madurado hasta llegar a este punto, ¿cierto? Entonces dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, que nos incluye a nosotros, si estamos en esta labor que nos dijo el Señor, apacentando la grey, teniendo cuidado del Señor, de su iglesia, porque tener cuidado del Señor es de su iglesia, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué tremendo, hermanos. Ahí hay una corona, es un galardón que vamos a ver en la cabeza de los hermanos, que la vamos a poder distinguir. La corona de gloria. ¿Se acuerdan, hermanos, que hemos hablado varias veces de distintos tipos de corona? Está la corona de la vida para los que mueren en la tierra por causa del Señor, ¿cierto? Ahí cuando veamos, la corona, este hermano murió por el Señor en la tierra, mire, lleva la corona de la vida. No sabemos cómo la vamos a distinguir, pero la vamos a distinguir. Y aquí está otra corona, la corona de gloria. ¿Por qué será que el Señor da la corona de gloria aquí específicamente a esta carga, a esta encomienda de apacentar la grey del Señor, pidiéndole a los ancianos que apacentemos la grey no por señorío, sino por amor al Señor? Porque es que para esto fue la gloria que se nos dio. La gloria que les he dado, la gloria que tú me diste, yo les he dado, pero no para cualquier cosa, sino para que sean uno.
O sea que si nosotros estamos cuidando, perseverando, guardando esa unidad en el Señor, ¿cierto? Recibiremos una corona que se llama la corona de gloria. ¿Cierto, hermanos? Dice así. Recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tremendo. Parece que fuera solo para los ancianos. Pero mira, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Cierto? Porque lo que quiere el Señor no son solo ancianos. Él quiere la iglesia. Y en la iglesia sí, algunos ahora serán ancianos, pero los ancianos recibirán la corona de gloria por lo que les corresponde, y a los jóvenes por lo que les corresponde también, si estamos en función de la misma gloria, la gloria que Él nos dio para que seamos uno, pues también, ¿no? Como dice, sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, terminemos ahí en Hechos, ahí ese versículo que nos hace falta para poder cerrar esta parte, hermanos. Hechos, en el capítulo 14, donde estábamos, versículo 26, donde dice ahí, a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces aquí cuando llegamos a este versículo, podemos ver el desarrollo de la obra de Dios ya terminada, siguiendo todo ese proceso, ¿cierto? El Padre enviando a su Hijo, el Hijo a los apóstoles predicando de ciudad en ciudad, predicando la palabra, predicando el Antiguo Testamento, aún los salmos, debatiendo, defendiendo, aunque pasemos por celos, por tribulaciones, por envidias, por contiendas, por blasfemias, por apedreadas, pero al fin y al cabo pasando todo eso para establecer ancianos en cada iglesia, y en cada iglesia dar testimonio de unidad. Para eso fue la gracia, la gloria, la potencia del Espíritu Santo va en dirección a esto. Esto es lo que el Espíritu Santo dijo, escuchando al Padre y al Hijo hablar entre ellos. Por eso aquí este versículo es tan importante, la obra de Dios que habían cumplido. Qué precioso, hermanos, que nosotros podamos también poder ver la obra cumplida del Señor en medio nuestro, ¿cierto? Con la ayuda de Él. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia de donde habían salido, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios. Estas son las grandes cosas que Dios quiere hacer contigo y conmigo también. Esto es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Todo lo demás, hermanos, son apenas las añadiduras. Como dijo el Señor, busca primero el reino de Dios. Este es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué es lo demás? Ahí sí está lo demás. Bueno, mi trabajo, mi viaje, mi curso, mi grado, mi posgrado, mi familia, mi carro, mi beca, mi finca, mi perro, mi gato. Todo eso son las añadiduras, ¿cierto? Qué precioso, porque la añadidura viene cuando si estamos en lo principal, lo demás se añade, ¿cierto? Pero si nos vamos a la añadidura, de pronto lo principal no está, ni se puede añadir todo lo demás. El Señor nos quiere dar todo porque Él creó todas las cosas para nosotros. Pero captémosle al Señor, ¿cierto? Sigamos la línea del Espíritu Santo, la línea de Dios, la línea del Señor Jesús, la línea de su provisión, para que todo lo demás esté acorde, hermanos. ¿Sabe cómo vamos a tener familias hermosas y preciosas? Acogiéndonos a esta misma obra, ¿cierto? Efesios dice así. Dice, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia, ¿cierto? Y entonces ahí dice, maridos, amar a vuestras mujeres, pero como Cristo amó a la iglesia. O sea que queremos familias funcionales, estemos en función de Cristo y la iglesia, ¿cierto? De esta obra del Señor. Entonces dice así, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, le refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, que la obra de Dios es con ellos, con nosotros, con cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a esa obra. Dios quiere obrar con nosotros, en nosotros, ¿cierto? A nosotros nos parece que es
más espectacular que Dios obre para nosotros. Pero hay una cosa que le es más difícil a Dios que obrar para nosotros. Es que nosotros podamos obrar con Él. Eso es mayor. Eso es más grande. Y cómo había abierto la puerta de la fe, porque esa es la obra de Dios, a los gentiles, ¿no? Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué precioso, ¿no? Ahí los hermanos ahí con los discípulos, alegrándose de lo que había hecho el Señor. ¿No, hermanos? Entonces, qué alegría, hermanos. Que para nosotros también eso sea la motivación de nuestra vida, sea esta misma, ¿cierto? Cuando llegan noticias, hermanos, que unos hermanos de por allá, no sé de cuál pueblo, de cuál ciudad, ahora empezaron los hermanos a reunirse como en la iglesia. ¡Ay, qué alegría! Porque esa es la alegría de Dios, del Padre, ¿cierto? Que en tal lugar el Señor puso un candelero, puso su luz allá. ¡Ah, Señor, gracias! ¿Cierto? Y que al menos nosotros, ¿cierto?, podamos haber colaborado en esa obra con nuestra oración, con nuestra petición al Señor. O como oraba Pablo, como dicen en Colosenses, ¿cierto? ¿Cuál era la oración que encomendaba Pablo cuando él salía a hacer toda esta obra? ¿No encomendaba a la iglesia que oráramos para que se abriera puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo? ¿Cierto? ¡Qué precioso! Y un día nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuán importante fue nuestra cooperación para este propósito. De haber pedido por esto, de haber hecho nuestras oraciones por esto. ¿Cierto? Que nuestras oraciones no solamente hayan quedado, Señor, que mañana no llueva, Señor, que mañana no haga sol, Señor, que pasado mañana mi jefe, que pasado el otro, pasado el negocio. Todo eso también, no vamos a decir que no, ¿cierto? Pero que cuando el Señor presente su obra, ¿cierto? Y los que participamos por su obra, por la fe, ahí el Señor nos pueda, ¿cierto?, presentar también. Yo creo que muchas veces nos sorprenderá el Señor, le dirá uno al Señor, pero ¿yo qué tuve que ver con eso? No, sí, tú oraste, ¿te acuerdas? Tal reunión, tal cual, esto, ¿te acuerdas cuando madrugabas y tu oración, tu carga eran los hermanos, la palabra, que el Señor fuera con su evangelio? ¿Te acuerdas? Ay, Señor, ¿cuán en serio te tomabas tú mi participación de corazón sincero para eso? ¿Cierto, hermanos? Necesitamos poner nuestro corazón en esto, ¿cierto? Y todas las cosas, ¿cierto?, nos ayudarán a bien. Todo lo demás, hermano, descansemos que el Señor todo lo demás nos lo va a dar. No pensemos que por no pedirle al Señor por su iglesia, de pronto no le alcanzamos a pedir por qué sé yo, por el examen y nos tiramos el examen por no haber alcanzado a hacer la oración. No, seguro que el Señor nos va a ayudar. Lo que hemos estudiado nos lo va a hacer entender mucho mejor, ¿cierto? Pero que hayamos hecho las oraciones principales, disponer nuestro corazón por la gracia, por la fe, por la confianza en Él, eso, hermanos, es la obra de Dios. Esa es la línea que el Señor quiere que nosotros sigamos y no nos desviemos de esa línea. Amén, hermanos. Entonces, oremos por esto, ¿no? Oremos que el Señor pueda consumar su obra y nos pueda, si Él quiere Él quiere usarnos, ¿cierto? Pero que oremos que Él nos pueda usar hasta donde Él quiera, ¿cierto? Que ya hay mucho que Él nos pueda usar. Seguramente que Él nos va a usar cada vez más, ¿no? Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, que podemos hacer a ti, Señor, esta oración con toda humildad, pero también sinceridad y determinación en nuestros corazones por tu preciosa gracia. Que tu obra, Señor, pueda ser desarrollada, pueda ser cumplida, completada, como tú la quieres. Señor, nosotros no sabemos, pero tú sí sabes.
Nosotros no comprendemos, pero tú lo comprendes todo y tú nos quieres guiar, nos quieres llevar por la verdad. Por eso queremos abrir cada día más nuestros corazones a ti. Abre nuestros ojos y guíanos a ti mismo. Señor, descansamos en que todo lo demás, que tú sabes de qué tenemos necesidad antes que te pidamos, todo lo demás, tú lo has provisto ya, tú lo has hecho ya, Señor. Pero queremos pedirte por lo tuyo, Señor. Queremos pedirte que lo tuyo prevalezca, que lo tuyo avance. Que por más oposición del enemigo, del mundo, Señor, aún de nosotros mismos, lo tuyo avance y lo tuyo se establezca firmemente cada día más en la tierra. Consuma tu obra, Señor, por tu Santo Espíritu, operando en nosotros. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén.